Bendiciones, hermano, hermana y a todo oyente. Bueno, iniciamos la semana con todo el ánimo porque hoy el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Recordemos que toda esta trama de la historia que vemos sobre el pueblo de Israel y con el profeta Jeremías encuentra su lugar en territorio egipcio. Así que, bueno, vayamos juntos a la lectura de hoy. Jeremías 46, vamos a leer desde el verso 13 hasta el 28 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: Entonces el profeta Jeremías recibió del Señor el siguiente mensaje acerca de los planes de Nabucodonosor para atacar a Egipto. Grítenlo en Egipto, publíquenlo en las ciudades de Migdol, Menfis y Tafnes. Movilícense para la batalla, porque la espada devorará a todos los que están a su alrededor. ¿Por qué han caído los guerreros? No pueden mantenerse de pie porque el Señor los derribó. Tropiezan y caen unos sobre otros y se dicen entre sí: Vamos, volvamos a nuestra gente, a la tierra donde nacimos. Huyamos de la espada del enemigo. Allí dirán: el faraón, rey de Egipto, es un bocón que perdió su oportunidad. Tan cierto como yo vivo, dice el rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos celestiales, alguien viene contra Egipto que es tan alto como el monte Tabor, o como el monte Carmelo junto al mar. Hagan las maletas, prepárense para ir al desierto. Ustedes, ciudadanos de Egipto, la ciudad de Menfis será destruida, quedará sin un solo habitante. Egipto es tan hermoso como una joven novilla, pero el Tábano del norte ya está en camino. Los mercenarios de Egipto se han vuelto como becerros engordados. Ellos también se darán vuelta y huirán, porque ese es el día del gran desastre para Egipto, un momento de enorme castigo. Egipto huye, silencioso como una serpiente que se desliza. Los soldados invasores avanzan, se enfrentan a ella con hachas como si fueran leñadores. Cortarán a su pueblo como se talan los árboles, dice el Señor, porque son más numerosos que las langostas. Egipto será humillado, será entregado en manos de la gente del norte. El Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, dice: Castigaré a Amón, el dios de Tebas, y a todos los demás dioses de Egipto. Castigaré a sus gobernantes y al faraón también, y a todos los que confían en él. Los entregaré en manos de los que buscan matarlos, al rey Nabucodonosor de Babilonia y a su ejército. Sin embargo, después la tierra recuperará de los estragos de la guerra. Yo, el Señor, he hablado. Pero no temas, mi siervo Jacob, no te desalientes, Israel, pues los traeré de regreso a casa desde tierras lejanas, y tus hijos regresarán del desierto. Israel regresará a vivir en paz y tranquilidad, y nadie los atemorizará. No temas, mi siervo Jacob, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Destruiré por completo a las naciones donde te envié al destierro, pero no te destruiré a ti por completo. Te disciplinaré, pero con justicia. No puedo dejarte sin castigo. Uy, la frase final no agrada mucho, tal vez a nuestros oídos, ¿no? Pero lo tocaremos dentro de un momento. Primero, quisiera que allí donde estás, acá también yo, nos imaginemos aquel momento. Hablar de Egipto era hablar de un lugar fuerte, que cuando en otros países pasaban grandes sequías, Egipto resaltaba por su imponente Nilo. Cuando un país era atacado y vencido, el mejor lugar para refugiarse ante tal amenaza era Egipto. Incluso tal vez para algunas personas, Egipto era el lugar donde añoraban llegar, porque allí sus vidas tendrían un porvenir seguro y próspero. Entonces nos preguntaríamos: ¿por qué Dios permite la destrucción de una nación pagana cuando es permisivo con otra nación que también es pagana, siendo un imperio, Babilonia, y que este imperio lleve en esclavitud a su pueblo? Podríamos llevar la respuesta hacia la idolatría. Sin embargo, tanto el faraón como la población que vivía en Egipto nos muestra una de las tragedias más terribles en el ser humano.
La autosuficiencia. Egipto creía que al tener toda riqueza, saciados de toda necesidad y sobre todo las básicas como por ejemplo el agua, que tenían también un gran ejército y mercenarios aliados de otros lugares, como lo menciona el verso 21. Pero no nos confundamos, pues en ningún momento la bendición y provisión llegó y llega a ser el problema, sino la autosuficiencia. Cuando busqué el significado a esta palabra tan conocida, lo definió de la siguiente manera: estado o condición de quien se basta a sí mismo. La autosuficiencia es estado o condición de una persona que se basta a sí mismo. Podemos continuar dándole duro a Egipto y a las personas que se refugiaron bajo este país, pero ¿por qué no nos preguntamos, ¿cómo está mi suficiencia? Que es la capacidad, es decir, mis límites. ¿Alguna vez no le sucedió que la bendición empezó a llegar, dejándonos sorprendidos, anonadados ante tal acontecimiento? Pero algo sucedió, que de pronto cuando nos dimos cuenta, ya no orábamos como antes, ya no leía la palabra de Dios como lo solía hacer en tiempos difíciles y de escasez. Y notamos que de pronto estamos tranquilos cuando tenemos aquella provisión o tenemos aquella bendición. No me malentienda, las bendiciones siempre serán parte de un hijo e hija de Dios, pero no así con la autosuficiencia de una persona que se basta a sí misma. Quisiera que vayamos al Nuevo Testamento a una enseñanza que nos deja el mejor maestro. Jesús relata una parábola en Lucas capítulo 12 del verso 16 al 21 sobre una persona muy peculiar, así que lo leemos. En la versión Reina Valera 1960 dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este pasaje describe a una persona que hace un montón de planes basándose únicamente en sus propios pensamientos, deseos y experiencias. Si lo lee nuevamente, se fijará cuántas veces este hombre utilizó la palabra mí y mis. Todo su enfoque estaba puesto en él mismo. Recuerdo cuando llegué a Buenos Aires por primera vez, miraba de pronto a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, y noté que estaba totalmente perdido. Solo sabía que el cielo estaba encima, arriba de mí, pero de pronto se me prendió el foco. Recordé que tenía mi celular con GPS. Sí, ¿cuántos no siguen usando también el GPS? Así que no se pueden reír tanto de mí, ¿no? Así que con toda seguridad tomé mi guía. Subí al transporte y así llegué a mi destino. De la misma manera, usted y yo tenemos un destino. Ya estamos rumbo a ese lugar, pero precisamos tomar nuestro GPS para no desviarnos del camino. Nuestro GPS es su palabra. Nuestro GPS es Jesús, como lo menciona en Juan capítulo 14, verso 6. Él es nuestro camino, Él es nuestra verdad y Él es nuestra vida. Nunca hemos sido más que suficientes por nosotros mismos, ni lo seremos. Pero sí podemos decir que si Jesús, nuestro Dios, vive en cada uno de nosotros, es más que suficiente. Y así concluyo con las primeras partes de los dos últimos versículos de hoy, que dicen: no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Esto es, hermano, hermana, y a quien oye este mensaje,
porque cuando nosotros somos autosuficientes, en algún momento nos desviaremos y nos perderemos del camino. Pero si nosotros reconocemos que tenemos un límite y solamente podemos decir que somos suficientes, será cuando podemos darle lugar a Jesús, podemos darle lugar a Dios en nuestras vidas, y ese será nuestra guía, ese será nuestro GPS que nos llevará a nuestro destino. Señor, gracias porque un día más me hablas. En varias ocasiones he presumido ser una persona autosuficiente, pero tu misericordia estuvo ahí presente. La pude sentir y lo puedo sentir, porque me volviste a hablar, a corregirme y guiarme para que no me desvíe del camino. Más que autosuficiencia en cosas ostentosas de esta tierra, quiero sentirme suficiente con tu presencia en mi vida. Sé que todo vendrá como añadidura, pero en mi vida quiero que siempre ocupes esa prioridad. Así inicio mi semana, con alegría por tenerte en mi vida, Señor. Bendigo tu nombre, Papá, Jesús, Santo Espíritu. Amén.